semana de sufrimiento. Todo el ministerio de Jesucristo fue un ministerio difícil, pero su última semana antes de ir a la cruz fue la más difícil de todas. Usted lo podrá ver en esas películas que le estamos dando junto con su obsequio. Y yo he titulado hoy a este estudio bíblico, vamos a estudiar la Biblia. Siempre lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Yo he hoy titulado El Logos de Dios resucitó. Hoy quiero que usted pueda entender un poco más a Dios. ¿Me oyó bien? Siempre he dicho que la principal tarea que tiene todo ser humano en su vida, todo, creyentes y no creyentes, los creyentes no lo saben y algunos creyentes tampoco, pero la principal tarea que tiene un ser humano es conocer más a Dios. Es más fundamental que todas las demás. Sin embargo, pudiera ser una de las más retrasadas en la mayoría de las personas. Y yo quiero que hoy, y siempre que practiquemos aquí la palabra de Dios, vamos a aprender cómo más es Dios y conocer más de Él. El logo de Dios. Esta es una palabra. Yo generalmente había puesto, siempre lucho con los títulos para ver cuál es el mejor, porque el título ya te da parte del impacto. Y había puesto la palabra de Dios resucitó. Pero después bregué más con mi pensamiento y con opiniones y la sustituí por el Logos de Dios resucitó. La palabra de Dios. El Logos es un antiguo vocablo del hebreo, muy antiguo, que algunas Biblias lo traducen por la palabra. El Logos, la palabra. Yo quiero compartir con ustedes hoy, para entrar en la Biblia, no me gusta hablar mucho fuera de la Biblia, uno de los textos, uno de los capítulos más impactantes que deberíamos aprender casi de memoria. Y es el capítulo 1 de uno de los maravillosos evangelios. Son 4 evangelios. Uno de los maravillosos evangelios, que es el Evangelio de Juan, el 4º evangelio. Y ese capítulo 1 tiene su primer versículo. La Biblia se divide en capítulos y cada capítulo se divide en versículos o versos. Y aquí tenemos, voy a poner en pantalla el primer verso de ese capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo. Si usted pudiera tener muchas Biblias frente a usted abiertas en este capítulo, la mayoría tendrían esta traducción, el Verbo. Sin embargo, otras dicen, en el principio era el Logos. ¿Cómo se llama este mensaje? El Logo de Dios resucitó. Quiere decir que Logos y palabra y verbo, de hecho el verbo es una figura gramatical del idioma, es una palabra, la palabra verbo, y sabemos que el verbo es todas las acciones que hacemos: cantar, amar, servir, trabajar, todos son verbos. Es la palabra, representa. El verbo es una de las mejores representaciones de la palabra y es una acción. En el principio era el verbo, pudiéramos decir, era la acción. Algunas Biblias van a traducir era la palabra o era el Logos. Así que se van familiarizando el porqué del título. En el principio era el verbo. Bueno, vamos a aclarar ya y de ahí vamos caminando vamos a tratar de probarlo. Este verbo, ¿quién era?
Cristo. La forma de Dios, Cristo. La persona de Dios, Cristo. Pero es Cristo, o Jesús, o Jesucristo, o el Hijo, con mayúscula, o el Logos, o la palabra, que de Él salió, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto? La Biblia. ¿Qué otro nombre tiene? La palabra. ¿Qué otro nombre tiene? Las Escrituras. Tiene muchos nombres. Entonces, yo tenía puesto la palabra de Dios resucitó, pero pensé que iba a producir un poco de confusión y entonces decidí poner el Logos de Dios resucitó. Pero está bien si hubiera puesto la palabra de Dios. En el principio era el Verbo. Si usted va a la mayoría de sus Biblias, rectificamos, muchas veces dice aquí, y el Verbo era con, quiere decir que estaba con, y la palabra era Dios. Y ahí se basa una de las grandes doctrinas del Evangelio, que es la doctrina de las tres personas de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Y aquí repito lo mismo: en el principio era la palabra, el Verbo. Cuando usted dice, bueno, la palabra es esta, esto no es Dios, porque este es un libro, pero este es el libro de Dios, y a mí me gusta mucho llamarle que este es el corazón de Dios, este es el pensamiento de Dios, y hay que darle un valor a esto tremendo. Por eso un himnólogo hace muchos años escribió este himno último que acabamos de cantar: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Claro, porque está representando, está llevando la voluntad. Cuando la leemos es la voz de Dios, porque la palabra Logos quiere decir voz también. Es la voz de Dios para nosotros. Y cuando el cristiano que ha nacido de nuevo, como dijo uno de los niños que leyó, que cuando uno tiene a Cristo como que nace de nuevo, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Entonces esa comunicación del creyente, esa comunicación del hombre, esa comunicación de Dios hacia el hombre, que pone que le dé una importancia en su corazón y en su mente a este libro, haciendo un énfasis hoy en la palabra de Dios, en la Biblia, en la cual decimos que el cristiano tiene que estar con ella pegado mañana, tarde y noche. Y el más grande rey de Israel le llamó lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué camino? El camino de la vida. El camino de la vida. Ahora, ese es el capítulo 1 de Juan. Voy a leer algunos textos más. Dije que era uno de los hermosos capítulos de la Biblia. Dice el verso 3. Fíjense, está el verso 1 que es: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, como Él dijo frente a la tumba de Lázaro. Frente a la tumba de Lázaro. Hoy es un día de resurrección, hoy celebramos la resurrección. Frente a la tumba de Lázaro, que llevaba 4 días muerto, le dijo: Lázaro, ¿qué le dijo? Ven fuera. Y el muerto de 4 días salió, para asombro y espanto de todos los que estaban allí. Por eso Él dijo: yo di mi vida, nadie me la podía quitar, yo mismo la entregué. Los romanos y los judíos lo mataron,
pero porque Él se dejó matar. Yo mismo la entregué. Y yo mismo, dijo Él, la volví a tomar. Yo mismo la volví. El verbo que es Dios. El verbo que uno de los discípulos caminando con Él, ya casi al final del ministerio, dice: muéstrenos al Padre. Y todos saben aquí, la mayoría de los que están aquí, cuál fue la respuesta de Jesús. Le dijo: tanto tiempo que llevo contigo, Felipe, tanto tiempo, y no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en Él, y todo el que me ve a mí ve al Padre. Tanto tiempo hace que estoy contigo y no entiendes esto. Pero los cristianos tenemos que repetir esto muchas veces, porque tenemos que hacer conciencia de eso en la cabeza. El verbo, Jesucristo, el que es el mismo ayer, igual que Dios, porque Él es Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, fíjense, ahí tengo el primer verso y sigue continuando y dice: en Él estaba la vida, en el verbo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas representan el mal. Las tinieblas representan el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Las tinieblas representan la muerte. Cuando usted va al verso 14, aquí en el mismo Evangelio de Juan, aquí estamos en el 1, allá estoy en el 14. Y aquel verbo, escuche bien, probando que Cristo es Dios, y aquel verbo fue hecho carne, se convirtió en un hombre, y habitó entre nosotros, y caminó entre nosotros, y vimos su gloria. Está escribiendo Juan, uno de los que estaba allí con él, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Cristo. Ahora, si usted va conmigo al primer libro, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Y estamos en qué verso estamos ¿en qué verso estamos de Juan? En el 1, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Juan 1:1. ¿Qué coincidencia? ¿Será coincidencia? Y usted va al verso 1 de la Biblia, al capítulo 1, verso 1. Lo primero que está escrito en la Biblia cuando usted la abre. ¿Qué dice? En el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cada vez que Dios habla, esa voz que dice la Biblia en muchos lugares que es una voz de trueno para enseñarnos algo terrible, porque los hombres Dios nos tiene que hablar con cosas que podamos entender. ¿Qué cosa es para usted una voz de trueno? Si la mayoría de los truenos que usted oye en su vida son fuertes, pero están a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, a 8 kilómetros. Y si usted escucha un trueno que cayó en una cuadra de distancia, usted casi se quiere caer. Pero si está a 20 metros, ya casi usted se cae. Y dice que la voz de Dios es como la voz ¿del qué? Del trueno. Dicen que los científicos dicen, y a mí no me importa probar nada científicamente porque la vida cristiana es por fe. Y sin fe no podemos agradar a Dios. Pero yo, como joven, cuando era joven, escuché aquello del Big Bang y que me gustaban las ciencias, porque siempre las estudié. Para mí el Big Bang es el verso número 3 del Génesis. Y dijo el verbo, y dijo el logos, y dijo la palabra. La Biblia mía aquí dice, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Eso es un Big Bang. ¿Cómo Dios lo hizo? No lo sé, ni me importa. Pero lo creo. Y si hay un Big Bang, que tampoco me interesa probarlo, para mí, como hijo de Dios, es aquella primera frase que el lobo pronunció. ¿Qué dijo? Sea la luz.
¿Se imagina un ser humano diciendo sea la luz con el sonido del trueno? Y el trueno es para hacernos comprender algo que nosotros no tenemos idea de cómo es la voz de Dios. Pero ese es el Cristo hablando, el Cristo de la eternidad, la palabra de la eternidad. Por eso este libro, que es un tesoro para el cristiano, para otra gente no, otra gente lo quisieran desaparecer, pero por miles de años, como dije el domingo pasado, ha tenido y tiene millones de enemigos que lo han querido borrar del planeta. Recién el triunfo de la revolución, se quemaron allí en una de las grandes imprentas de La Habana todas las Biblias que estaban en un almacén por orden del enemigo de Dios. Todas las Biblias. Pero no puede prevalecer. Como les dije, y pruébelo si quiere con Google, el libro más vendido del mundo, el bestseller de todos los tiempos es Santa Biblia para mí. ¿Qué cosa? Eres un tesoro aquí. El Hijo es el Verbo. El Hijo es Dios. El Hijo fue el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Y dice que a los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Era el plan de Dios, era el plan del mismo Verbo, colegiado con el Padre y colegiado con el Hijo. Y vino a morir por mi maldad y por la tuya. Y si no tienes a Cristo como Salvador, es importante que hoy pienses en eso. Porque de tal manera, dijo un niñito que oí, porque de tal manera amó Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en uno solo. Porque de tal manera amó Dios al hombre, mundo, pero no es al planeta, es al hombre, que entregó, dijo el niño, a su único hijo, unigénito, quiere decir único, para que todo aquel que cree, es fe, lo que salva es la fe, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Después de la muerte, la gente dice en paz descanse. No crea eso. El que no tiene a Cristo no descansa en paz, porque va para un lago de fuego y azufre. Si no lo crees, es un problema de fe y tienes que pedirle a Dios la fe. Este Verbo, ¿sabe cómo se le llama también? El autor y consumador de la fe, al Verbo. Ese Hijo, yo voy ahora rápidamente aquí al libro de Hebreos. Y mírenlo cómo dice el libro de Hebreos. Mire cómo dice el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios le ha hablado a este mundo. Dios le ha hablado a este mundo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Y cuál es el medio de comunicación de Dios? Es el Verbo. Es el Verbo. Dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los patriarcas, a los hombres primeros, que Dios trató con ellos, por los profetas. Y la Biblia está llena de profetas. Los profetas son los que hablan de parte de Dios. Hoy eso está más limitado, porque tenemos la palabra profética. ¿Sabe cómo le llaman? Tenga cuidado con las profecías por ahí. La palabra profética, ¿quién me lo dice? Más segura.
porque hay por ahí una cantidad de falsos profetas. ¿Cómo se vive un profeta? Bueno, usted lo oye y yo no le digo que le dedique mucho tiempo, pero es midiendo y esperando que se cumpla la profecía. La mayoría no se cumple. Esta es la palabra profética. ¿Cómo dijiste, Héctor? ¿Podemos repetirlo? La Biblia, diga conmigo, la Biblia es la palabra profética más segura. Las profecías que están aquí, la mayoría se han cumplido. Y las otras están por cumplirse. Y son la minoría. Y se van a cumplir. Ahora mismo, ayer escuché la profecía de un pastor americano aquí. Es una profecía que me llamó la atención. Y le voy a dar un poco de meditación. Que no gasto tiempo en eso, pero a esta le voy a dar un poco de meditación. Y la comento. El pastor americano hizo toda la profecía de un hombre mayor llorando. Llorando a lágrimas vivas. Y la voy a resumir en 2 o 3 palabras. Viene una destrucción total para Estados Unidos. No lo cojas mucha lucha con eso. Los cubanos decimos lucha. No te preocupes mucho por eso. A veces se me va algo de cubano. Preocúpate por qué. Por leer y conocer las profecías que están en la Biblia. De todas maneras, esa después la voy a comentar por aquí. Después que la oiga mejor y medite, y quizás oiga a otros pastores, pero está corriendo por todos los Estados Unidos. Yo quiero poner aquí el verso 2. Estoy leyendo ahora aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, tiempo pasado, hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. Mira lo que dice la Escritura. En estos postreros días, hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por quién? El Lobo de Dios. Nos ha hablado por el Lobo de Dios. A quien constituyó, ¿qué lo constituyó? Heredero de todo. Y por quien asimismo, ese hijo, ¿qué hizo? Hizo el universo. Yo quiero que usted lea esto conmigo. Juntos todos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy es el día de la resurrección. De la resurrección de este Hijo que dio su vida por usted. Y que usted lo desprecie si no cree en eso. Y usted, si lo desprecia y no cree, hable con él. Usted puede hablar con él y pedirle la fe. Yo necesito fe. Se lo pide a Dios. Un colega en Cuba que trabajaba en el hospital principal de la ciudad. Una persona muy preparada. Un día entré a su departamento. Hombre muy inteligente. Por allí estaba el hombre con sus conocimientos. Y un día entré a su departamento porque iba mucho allí. Eran mis amigos. Y además me gustaba ir porque había cosas que tenían que ver con mi especialidad. Y recuerdo que una doctora me interrumpió por el camino y me dijo, ¿usted es el pastor? Y me dijo, sí. ¿Qué han hecho con el jefe nuestro? Porque antes era la persona más difícil en el trato con los obreros y ha dado un cambio brusco. Porque Cristo lo cambió. Si alguno está en Cristo, dice la palabra profética más segura,
Y lo saben los cristianos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. No importa que sea un científico de alto rango, nueva criatura es. Las cosas viejas cambiaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nuevo hombre. El verdadero nuevo hombre que da de que se ha hablado tanto en el mundo y que no existe. Sí existe con la Biblia, con Dios y los cristianos. Y todos estamos en un proceso de santificación, en un proceso cada día pareciéndonos, esa es la madurez, pareciéndonos más aquí al Hijo. Él es nuestra meta a seguir. Cristianos por el cristianismo seremos como ¿quién? Como Cristo. Y después de este verso 2 voy a leer el 3. Estamos en el 2 aquí. Dice aquí, el cual, hablando de quién, del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es Dios, pero Él es el resplandor. ¿Por qué se le dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios? Porque la gente no ha podido ver a Dios. ¿A quién han visto? Al Hijo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Qué profundo y complejo está eso. En quien sustenta todas las cosas, quiere decir que las mantiene, les da mantenimiento. Si no le damos mantenimiento a este templo, ¿qué le pasa? Se deshace. Si no se le da mantenimiento al planeta Tierra, ¿qué le pasa? Se destruye. Bueno, pero el que le da el mantenimiento no somos nosotros, qué bueno. En quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder, el mismo poder que dijo, sea la luz, el mismo poder que dijo, Lázaro ven fuera, el mismo poder que dijo David, quiero que dediques tu vida, toda tu vida a Dios. El mismo poder que te está llamando ahora, si Dios te está poniendo fe en el corazón. A quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, el problema más grande que tiene el ser humano y no lo sabe. Tenemos un himno ahí cantado, hermoso. Yo decía, ¿cuál pongo? ¿El de la Biblia o el de declaro a Cristo? Declaro a Cristo. Declaro a Cristo en la depresión. Declaro a Cristo en las calles para que la gente se convierta. Declaro a Cristo en la adicción, como hay adicción. Si hay alguien que tiene un familiar adicto aquí, declara a Cristo en el nombre de Jesús. Si alguien tiene aquí una gente que anda en malos caminos, declare a Cristo. Y para todas las cosas hay que escuchar la canción. ¿Qué cosa hay que hacer? Declarar a Cristo. Los cánticos son especiales. Ya a los cánticos hay que estar atentos a ellos, porque te están dando Biblia por todas partes. Te están dando la palabra por todas partes. Te están dando el lobo. Te están dando el corazón del Hijo y del Padre. Los cánticos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de Él mismo, Cristo que murió por nosotros, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y para terminar, yo quiero volver al Evangelio de Juan. Si alguien quiere y puede, tiene Biblia, vaya conmigo al capítulo 20. Estábamos en el 1. ¿A dónde vamos ahora? Al 20. Juan 20. Y ya esto ocurre en la Semana Santa. Ya esto ocurre en la semana del máximo sufrimiento, por eso se le llama la semana de la pasión. La palabra pasión quiere decir cuando uno está apasionado con algo, ese es un significado en el español, pero otro significado de la palabra pasión es sufrir. Son dos significados. Sabemos que las palabras a veces tienen diferentes significados y son dos significados completamente diferentes, pero aquí pasión, ¿qué cosa es? Es el sufrimiento, la semana del sufrimiento. Los cristianos deberían estar esa semana pensando en Jesús el día entero. Y estamos en el capítulo 20.
Y dice el capítulo 20, en la mayoría de sus Biblias, los que tienen la Biblia abierta, ¿qué dicen en letra negrita que no pertenece a la Biblia? La resurrección. Ocurre la resurrección. Y hoy es el día que estamos celebrando eso. Ocurre la resurrección. ¿Verdad? Después, ¿qué dice en letra negrita en el 11? A ver. Jesús se aparece a María Magdalena. Jesús se aparece a María Magdalena. Resucitó. María Magdalena fue una mujer pecadora que Dios la limpió y la hizo nueva. Y estaba allí en la tumba de Jesús llorando. Y es la primera persona a quien Jesús se le aparece. ¿No fue lo discípulos? Y después, a ver, el verso 19, ¿qué dice? Jesús se aparece a los discípulos. Ahí es donde quiero detenerme. Jesús aparece a sus discípulos. Y quiero detenerme aquí, y aquí vamos a desarrollar una serie de versos. Jesús fue muy temprano, casi oscuro, en la mañana, cuando la tumba apareció con la piedra movida y sin el cuerpo de Jesús. Y esto que está ocurriendo aquí ya fue por la noche, y ya se le había presentado a varias veces. Pero ya de noche, dice la Biblia, cuando llegó la noche, en el verso 19, de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué día es ese? El domingo, el día del Señor. Metas eso en la cabeza, cuando tu domingo nos reunimos aquí es porque es el día de quién? Del Señor. Y ahí estaban los judíos y no sabían que Cristo se había resucitado, pero estaban reunidos en oración. Y él dijo, sí, reúnanse. Cuando estén tristes, reúnanse. Cuando hay 2 o 3 reunidos, ¿qué dice él? Allí estaré yo. Bueno, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, miedo porque ellos eran de la gente y tenían miedo porque podían agarrarla con ellos también. Por miedo a los judíos vino Jesús, se apareció Jesús. Hermano, esto que está aquí ocurriendo, anótelo bien, capítulo 20, verso 19, es el primer culto, el primer servicio cristiano de la historia. Acabado de resucitar el Señor, ya hubo un culto allí. Estaban reunidos y estaban orando con miedo, con las puertas cerradas para que no oyeran las voces afuera ni nada de eso. Estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos, le dijo lo que más falta nos hace. Y lo que se adquiere en todos los cultos. Usted puede sentirse malísimo, de todo tipo de mal. Y cuando escucha y está en un lugar como este, usted es bendecido. Y lo primero que viene, si de verdad usted tiene a Cristo en su corazón o Cristo se le hace presente por primera vez, lo primero que usted escoge es esto, en cosas como esta, en reuniones como esta. ¿Qué le dice? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Ahí, por las heridas. Y los discípulos, y mira la segunda cosa que pasa en un culto, que pasa en un servicio. ¿Qué dice? Se regocijaron, se llenaron de gozo. ¿Paz y qué? Y gozo. La comunión de los santos con el Señor. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, viendo al Logos, viendo a Dios, viendo la palabra de Dios. Él es la palabra, Él es el Logo. Él está hablando ahora. ¿Qué dijo la palabra allí? Paz a vosotros. Yo estoy repitiendo aquí lo que el Logo dijo, lo que el Hijo dijo. Entonces Jesús le dijo otra vez, y yo como médico, siempre que llego a este lugar digo que esta es la segunda dosis.
¿La segunda ración de qué? ¿Qué le dijo? 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, aquí lo tiene abierto, paz, 2 dosis de paz. Paz, paz. Paz. Paz a vosotros. Y mire lo que le dio. Le dio lo que todo cristiano ya tiene y que muchas veces no lo hace. Como me envió el Padre lo envió. La Trinidad lo envió. La Trinidad en consenso y colegio absoluto se pusieron de acuerdo y enviaron al Hijo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo quiero decirte, si Dios está tocando tu corazón ahora mismo aquí, por primera vez en tu vida, esta palabra es para ti. Esta palabra es cuando tú salgas de aquí, le digas a cualquiera por ahí, mira lo que me pasó. El primer misionero aquí oramos por los misioneros, les recogemos ofrendas para los misioneros que están en el mundo entero en peligro, en situaciones, dejando este país lleno de comunidades para ir solamente porque Cristo los llama. Pero aquí Cristo estaba llamando a sus discípulos, después de haberlo llamado ahora lo estaba otra vez y dice, después de darle paz le dijo, como me envió el Padre, como misionero soy, el primer misionero fue Jesús, yo me envío. Y cada nosotros un misionero de afuera, en Walmart, en Sedán, en el hospital, en el policlínico, en los parques, caminando por la calle, pagándole a una cajera. El que tiene Cristo es eso. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Quiere decir que le dio trabajo, le dio ministerio. Ministerio quiere decir servicio. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Y qué dice? Y le dio el Espíritu Santo. En esa época, el Espíritu Santo entraba en la gente que Dios escogía y de la misma manera que entraban podía salir otra vez. Por eso el salmista David, después de su pecado, rogó, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice que cuando Saúl fue desechado, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. En este momento, ahora después de ocurrir todo lo que ha ocurrido con Jesús, que murió por nuestros pecados, 50 días después de esa resurrección, 50 días a partir de este día, llegó el Espíritu Santo a la tierra. Esto que le está dando Jesús aquí, que es el mismo Espíritu Santo, no son dos Espíritus Santos diferentes, es una primicia para los discípulos, fue algo especial para los discípulos. Que después del Pentecostés, que es 50 días después de esto, y que lo vamos a celebrar y que lo celebramos también el Pentecostés, ya el Espíritu Santo viene y sella al creyente cuando el creyente cree. Ese es el sello que tenemos. Y dice que nadie los arrebatará de mi mano, si de verdad tiene el sello. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Acuérdense, es una primicia. Es una primicia. Y le da una autoridad. Ahora en el 23, a quienes perdonen, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Quiere decir, a quienes perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Hay que entender este texto. Ningún hombre, ni apóstol, ni ninguna de esta gente perdonaba pecado. El que perdona pecado, ¿quién es? Es Dios, es Cristo. Pero sí el creyente cuando va, porque tiene que ir porque ya lo mandó ya, cuando va, ¿qué le va a hablar? Lo que yo estoy hablando aquí. Y después de escuchar esto, si usted responde a este llamar, a este poder que está dando Cristo aquí de perdonar pecados, si usted responde a Jesús, su pecado es quitado. Ya no depende de los discípulos que están predicando, sino de la persona. La salvación es personal. Cuando tú escuchas, tú decides ser salvo, que no lo decides tú,
Es el Espíritu Santo que está entrando en tu vida y trabajando contigo y haciéndote el llamamiento interior a ti. Porque yo estoy haciendo aquí un llamamiento exterior. Cristo lo hace en el corazón tuyo. Si de verdad eres un escogido. A quienes remitieren los pecados, remitir, acuérdense, es perdonar, entre muchas acepciones que tiene la palabra remitir. Les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero realmente no estaban en el poder de ellos. Está en el poder. Cuando tú estudias toda la teología, te das cuenta que ningún ser humano perdona pecado. Podemos ayudar a la gente hasta con una oración de fe, para que ellos los repitan con sinceridad en su corazón. Y si de verdad ocurre el nuevo nacimiento y la justificación. Y entonces la santificación es un estado, perdón, es un proceso de limpieza. Y lo que yo siempre le digo a esta iglesia, en el verso 24 dice, pero había uno que no estaba allí en el culto. Había uno que no fue. Y eso siempre pasa. Cada vez que usted deja de ir a una reunión, es menos gozo, es menos fe, es un detrimento. Por eso la palabra dice, no dejando de reunirse o de congregarse, como algunos van tomando por costumbre. Pero Tomás, este es muy importante, no estaba allí. No estaba ni él, ni quién más, ni Judas, porque era el traidor. Ese se estaba ahorcando. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Si usted va a unos capítulos más atrás, usted se da cuenta que cuando Lázaro estaba enfermo, estoy hablando de Tomás, cuando Lázaro estaba enfermo, este Tomás no era cualquier discípulo, no, era un discípulo importante. Cuando todo el mundo, cuando estaba enfermo Lázaro, Jesucristo dijo, vamos. Y los discípulos dijeron, no, ¿cómo vamos a ir para Judea otra vez? Si nos estaban tirando piedra, nos querían moler a piedra, ¿cómo vamos a ir para allá, Señor? Y Jesús dijo, vámonos. Y los discípulos retrancados, y el único que salió y dijo, vamos con él. Vamos con Jesús, y no se come él. Y si es necesario morir con él, moriremos. Tomás, pero ahora no estaba aún en el culto. Tenemos que estar a la viva. El que esté firme, mire que no cae. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Oye, mira que se perdió cosas. El gozo, la alegría, la paz, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se perdió cosas. Y aquí no recibes el Espíritu Santo, a no ser que te conviertas, pero sí un cristiano puede vivificar el Espíritu en un culto. El Espíritu se puede entristecer, pero una buena palabra, un buen devocional con himno, viniendo con una buena disposición, usted se va con su espíritu ¿qué? Fortalecido. Entonces se acabó el culto y se fueron para la calle con alegría y se por allá por la calle vieron a Tomás. Y miren lo que le dijeron. Y yo lo tengo aquí en pantalla lo que le dijeron, porque era tan importante. ¿Qué le dijeron? Le dijeron pues nosotros, discípulos, Tomás, al Señor que hemos visto. Y él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No, estaba incrédulo. Ese es el pecado peor. Sin fe, este hombre que quería morir por el Señor, sin fe, no estaba agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar. Bueno, pues estaba ahí. Bueno, lo vieron allí. No creyó. Dice la Biblia, 8 días después estaba otra vez Jesús y sus discípulos dentro. ¿Y con ellos quién estaba? Tomás. Y llegó Jesús. Jesús cumple su palabra. 2 o 3 reunidos. Antes eran 10. ¿Ahora cuántos hay reunidos? 11. Llegó Jesús estando las puertas cerradas.
Y se puso en medio de ellos y lo primero que le dijo, ¿qué cosa fue? Pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y mire si esto le hizo daño a Tomás, digo yo, eso es una idea mía, si le hizo daño a Tomás, yo creo que sí. Que Tomás, que tuvo un momento estelar tan lindo, una vez en el ministerio de él con el Señor, donde todo el mundo echaba para atrás y él estuvo dispuesto hasta ¿qué? Hasta morir. Ahora, ¿por qué la gente conoce en el mundo, sea cristiano, no sea cristiano, sea mexicano, sea cubano, sea chileno? Yo soy como quién. Una frase que hay por ahí, ¿cómo dice? Yo soy como Tomás. Cuando veo, creo. Miren, mala fama. ¿De qué fama cogió? Incrédulo. Un hombre que era un hombre de fe, pero por un mal paso manchó su nombre para siempre, porque ya él está en la gloria con el Señor y sirvió al Señor y se unió a pero aquello le dañó. Aquello le dañó. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Dice el 28, entonces Tomás, después que Jesús les habló con él, y esto es tan lindo que lo tengo aquí. Entonces Tomás, respondiendo, cuando el Señor le dijo, mete aquí tu mano y mira mi costado y mete también tu mano ahí, y no seas incrédulo sino creyente, ¿qué hizo Tomás? ¿Qué hizo? Bueno, hermano, a mí me parece, no lo dice la Biblia, pero a mí me parece que esto que voy a decir ahora lo digo arrodillado, pero ya eso es mi cabeza. Me parece que cayó en el piso de rodillas. Me parece que le tomó hasta las manos. Pero bueno, no, la Biblia no hace esa especificación. Pero sí le digo, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿cómo consideró Tomás a Jesús? Dios, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le respondió, porque me has visto, Tomás, creíste. Y ahora digo aquí, termino con esto, digo aquí algo para todos nosotros. Bienaventurado. ¿Sabe lo que quiere decir bienaventurado? Feliz. Algunos dicen felicísimo. Muy feliz. Otros dicen feliz 3 veces, por lo mismo. Pero otra palabra lo dijeron por allí, yo creo. Es como que Cristo viene, te da la mano y te dice congratulations, felicidades. Ustedes cuando una gente hace algo que de verdad es bueno, ¿qué se le dice? Felicidades. Te reconozco esto que hiciste. Bienaventurados los que no vieron. Esos somos nosotros. ¿Y qué? Y creen. Y esa es la fe que sostiene el mundo hoy en día. Y es la fe que tenemos nosotros. Y es la fe que puede ser robusta. Y es la fe que hace que millones de misioneros vayan por todo el mundo. Solamente la Convención Bautista del Sur, en el extranjero, no dentro de Estados Unidos, en el extranjero, tiene 3.400 misioneros. Y dentro de Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur tiene 3.000 misioneros. Gente que deja todo para servir al Señor. Hermano, esta es la palabra predicada. Este es el Logos de Dios. El Logos de Dios, ¿qué pasó con él? ¿Cómo se va este mensaje? Resucitó. Yo voy a hacer una oración aquí. Voy a hacer una oración. Y nadie va a estar presionado, porque esta oración es para recibir a Cristo. Decir, creo en Cristo. Y aquellos que de verdad creen en Cristo y nunca lo hayan hecho,
repítala detrás de mí, yo lo voy a hacer suave. Oración es hablar con Dios. Yo digo, voy a hacer una oración, voy a hablar con Dios. Eso es oración. Entonces, ahí voy. Voy a hacer una oración para aquellas personas en su privacidad. Repitan ahí en silencio, con usted mismo y Dios. Dios está leyendo su corazón. Voy a empezar. Dios que estás en los cielos, he escuchado tu voz, he escuchado a tu Hijo y sé que estás tocando a mi puerta. Estás tocando la puerta de mi corazón. Y quiero hoy que tú habites en mí por tu Espíritu. Y quiero hoy, de ahora en adelante, ser guiado por ti. Eso que dijo el pastor, crecer, nacer de nuevo, ocurre en mí. Y que el Espíritu de Dios venga a mi vida y me dé paz, me dé tranquilidad, ponga alegría en mí y me ayude a dejar de mi pecado. Me arrepiento de mi pecado. Repita, me arrepiento de mi pecado. Y quiero vivir una nueva vida contigo. Gracias por morir por mí. Y gracias porque tu resurrección hoy me permite la limpieza del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la Biblia que a todos los que les recibieron y a todos los que les reciben les da el derecho. ¿Sabe qué? Dígalo a alguien aquí. De ser hijos de Dios. Y por lo tanto, ya no somos despreciados, sino hijos. Y si hijos, herederos, dice que Él heredó todo, herederos de Él, por la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si alguna persona que está aquí hizo esa oración y al final, terminado este culto de manera privada, quiere hablar conmigo o con algún hermano que aquí tenga confianza, no tiene que ser obligatoriamente conmigo, acérquese a él. Voy a terminar la oración. Señor, aquí está tu palabra predicada. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz